Señoras y señores, vamos a saludar a nuestro panel de una manera especial, dándole la bienvenida a la doctora Angélica Sayán, directora de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctora Angélica Sayán, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenida al panel. Gracias. José Rocha, con nosotros, a quien le saludamos cordialmente. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, amigos televidentes? Es un placer estar, como de costumbre, con ustedes en esta tribuna democrática. Hoy, un saludo, sin ninguna duda, para aquellos que desde 1944 celebran el Día de la Canción Criolla. Para muchos el Día de la Canción Peruana, pero el nombre es el Día de la Canción Criolla y hay que saludarlos a todos ellos. Bien mencionabas que ya está la fecha, como 17 de marzo, de la revocatoria. Para muchos una fecha un poco extraña, donde al parecer no se va a unir como se esperaba a otras provincias, que se esperaba también la revocatoria y la respuesta para estos lugares. Permíteme, Rafael, agradecer al doctor Raúl Chanamé Orbe, porque me ha hecho llegar esta publicación muy interesante, que tiene que ver con la Corte de Cádiz, con esta de 1812, que ya cumple también 2 centurias, ¿no es cierto? Hay este libro, muy bien desarrollado. Hace un análisis profundo de lo que es esta Constitución de 1812, la Corte de Cádiz, y la historia un poco que tiene relación con el Perú. Acordémonos que tenemos un pasado histórico relacionado directamente con España, así es que algo de historia unida tenemos con esta Constitución de 1812. Muy agradecidos por hacernos llegar esta publicación. Gracias, José. Y al doctor Héctor Vargas Saya le damos la bienvenida. Un cordial saludo, doctor Vargas Saya. Muy buenas noches, como siempre, las órdenes. Bien, vamos a entrar en materia. Así, de manera arbitraria, he escogido 2 diarios. Por ejemplo, aquí tengo Perú 21. Vamos a verlo. Se lavan las manos, titula Perú 21. ¿Se lavan las manos quién? El ministro Pedraza y la alcaldesa de Lima. Y esto lo anotamos ayer en el programa porque se presentaron en el Congreso de la República ante la Comisión de Defensa y Orden Interno. Ministro del Interior y director de la Policía dejan solo al jefe del operativo en La Parada. Apuntan a responsabilizar al coronel Hernán Valdivieso de la División de Servicios Especiales de la 7ª Región. Otro diario, La Razón. También ahí pagan pato los policías pagan pato, Villarán y Pedraza les tiran barro, dice. Alcaldesa y ministro del Interior tratan de salvar su responsabilidad y culpan a oficiales de la Policía Nacional del Perú del fallido primer operativo en La Parada, el Jueves Negro, como lo tituló este diario. Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima revela que sabían de la intervención desde el miércoles, pero Villarán dijo lo contrario en el Congreso. ¿Quién miente? El regidor Valenzuela también ha señalado que serenos heridos le comunicaron que sí sabían de esa intervención un día antes. Entonces, ¿quién miente? Pero los policías también tienen derechos humanos. Sabemos que en el Perú hay muchas ONG de derechos humanos. No he escuchado hasta ahora de manera enfática algunos directivos de derechos humanos de las llamadas ONG, algunas de ellas de izquierda, que hayan salido a defender los derechos humanos de los policías. Hemos recibido mucha correspondencia de televidentes, muchos de ellos policías, en actividad y en situación de retiro, donde señalan que no se los considera. A veces un terrorista tiene más derechos humanos, el policía no. Es una pregunta que planteamos. Pero esto nos lleva a un gran debate. Con nuestro panel y con los teléfonos abiertos, como es característico desde hace 39 años en Habla el Pueblo. Y la pregunta de esta noche como tema central es, ¿usted cree que los derechos humanos son un negocio de las ONG, de estos organismos no gubernamentales? Pelota en la cancha, nuestro panel y el público televidente. Comenzamos con José Rocha. Gracias, Rafael. Yo creo que las cifras pueden hablar por sí solas y yo cuando me enteré que este iba a ser el tema y la pregunta, Rafael, que me parece además pertinente, busqué algunas cifras muy rápidamente y te voy a dar alguna de ellas. Apenas en 4 años, del 2006 al 2010, solo 5 ONGs, entre ellas APRODE, la tan querida APRODE, que dijo que el MRTA en la Corte de Londres que no era un grupo terrorista, la APRODE que fomentó que durante 12 años los miembros de Chavín de Huántar sean acusados y pasen por procesos penales, esta APRODE y el IDL han recibido $19.900.000 para supuestas actividades pro derechos humanos. Un informe del Consejo por la Paz,
presidida por el doctor Francisco Díez Canseco, ha revelado que entre el 2004 y el 2005 apenas 12 ONG autodenominadas defensoras de los derechos humanos, vinculadas a izquierda muchas de ellas, han recibido 43 millones de dólares. El exministro de Defensa, Daniel Mora, ahora congresista de la República, denunció que en la década de los años 80 y 90, en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, más de 180 ONG se beneficiaron económicamente con las indemnizaciones que recibían los familiares de los senderistas que perdieron la vida tras enfrentar a las fuerzas del orden. Para mí, esto es una clara evidencia de que muchas ONG lucran con el tema de derechos humanos, han hecho un negocio del tema de derechos humanos y solamente se fijan en los derechos humanos de aquellos que dañan al país y no de quienes los protegen. Un primer alcance en este debate de José Rocha. Estamos con el ciudadano en la línea. Buenas noches. Aló, buenas noches. Mucho gusto, señor. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, señor? Baje al mínimo el volumen de su televisor, por favor. Ahora sí, lo escuchamos. Ya, señor, mire, yo sobre esta situación de derechos humanos, el que le habla es un policía imponente. Sí, vamos a pedir, por favor, sin ningún televisor de su casa que tenga el volumen alto, por favor. Ya está. Ahora sí. Entonces, sobre estos derechos humanos, efectivamente, nosotros no tenemos amparo de nadie. Es más, se hizo la creación de la Directoría de Policía y en la mañana, nada más una situación palpable, uno va a hacer sus quejas y no puede investigar que esa mujer es una policía. Entonces, con mucha más razón, pues, en esto de los derechos humanos. Pero a respecto, yo quería mencionar sobre el tema que usted leyó sobre los periódicos acerca de que se lava la mano. Efectivamente, estoy con todo el conocimiento, y se lo digo seguro, de que el director general tenía conocimiento, pleno conocimiento de todo el movimiento de casi la séptima región. Porque acá no estamos hablando de que el papá sobrepasa, el hijo sobrepasa al papá, no negativo, señor Acay. Hay jerarquías y todos conocen. Entonces acá no es posible que a un coronel le echen la culpa de algo, o en todo caso, ¿qué le habrán ofrecido para que él acepte esa culpa? Y le aseguro que si no pasa nada, lo sancionarán de repente y por la mano. Bien, caballero. Muchas gracias, ha sido clara su participación. Vamos con la doctora Angélica Sayán. Usted debe saber que el Colegio de Abogados de Lima es una institución que puede ayudar, incluso asesorar a muchas personas, y en el tema de derechos humanos que es tan delicado, estamos con la directora, la doctora Angélica Sayán. Adelante, doctora. Efectivamente, debemos primero saber qué cosas son los derechos humanos, ¿no? O sea, porque creo que hemos confundido, ¿no? Los derechos humanos implica, en principio, la dignidad humana. Ese es el concepto fundamental, ¿no? Si vemos que hay dignidad humana, si vemos que hay cumplimiento de las necesidades, las satisfacciones personales, la calidad de vida, eso es dignidad humana. Pero a veces considero y vemos que se ha equivocado la estructura un poquito del Estado, que a veces es más importante la parte económica, ¿no? Se le da más importancia al sistema económico que al sistema humano. Entonces, esa es una equivocación. Debemos primero pensar qué es lo que necesitan nuestros pueblos, qué es lo que necesitan los seres humanos, y en base a eso respetar a esta dignidad humana para poder caminar en un Estado democrático, un Estado organizado, en un Estado solidario, ¿no? Porque de lo contrario estamos hablando de nada. Primero es la persona humana, y que quede bien en claro, y después es lo demás, ¿no? Ahora bien, lógicamente necesitamos con responsabilidad el tema de inversiones, el tema económico, y tener las garantías fundamentales para que todos se desarrollen, ¿no? Pero si trabajamos todos unidos en ese estado de bienestar en el que tanto la empresa, la sociedad y el Estado se benefician, entonces todos vamos a lograr esas garantías y esos beneficios, y vamos a hacer una sociedad mejor, más organizada, más responsable, más justa, y nos vamos a valorar unos a otros, ¿no? Doctora, permítame una pregunta, un alcance. Ya que derechos humanos es esa dignidad humana, y hay una Declaración Universal de Derechos Humanos y otros documentos, no solo se obliga el Estado, sino todos los ciudadanos. Quisiera conocer, ¿los canales de televisión deberían respetar esa dignidad humana? Por supuesto. Vemos diariamente que en vez de poner, por ejemplo, programas, ¿cómo se llama?, que se vean cosas positivas en favor de la niñez, de las mujeres, solamente vemos todos los días violencia.
todos los medios de comunicación, violencia, violencia y violencia. Yo felicito este tipo de programas que realmente le dan la oportunidad al pueblo a poder expresarse, ¿no? Pero todos los días, las primeras páginas de los medios, violaciones, maltratos, inclusive, y hago un llamado a los medios de prensa, porque todos sacan mujeres desnudas. ¿Qué es esto? La dignidad de la mujer peruana está por los suelos, no puede ser. Mujeres desnudas. Y perdone que lo digo porque es indignante realmente, ¿no? Correcto.